Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches o buenos días, dependiendo de qué hora nos estén escuchando. Aquí estamos grabando otro capítulo de Rolearte, en donde tenemos un invitado nuevo que va a venir a tomar tecito con nosotros. ¿Cómo adivinaron? No sé cómo se les ocurrió. Muy creativos ustedes, pero bueno. El día de hoy vamos a conversar con un rolero que tiene varios proyectos de publicación de juegos o de diseño de juegos más bien en carpeta de franquicias ya existentes. Eso lo hace especialmente interesante. Así que hoy vamos a estar conversando un poco de todo esto con Gabriel Muñoz, alias Drew. Bienvenido. Muy buenas tardes, Flor. ¿Cómo Muchas gracias por la bienvenida. No, gracias a ti por estar aquí. ¿Cómo estás, Drew? Bien, bien, gracias. Un poco acalorado porque está así más o menos el clima por acá, pero bien. Sí, uy, yo a esta altura no sé cómo va a estar esto. Bueno, nosotros ya, como le digo a varios invitados, yo dije que al principio no, esto va a ser atemporal, porque yo grabo varios capítulos antes, pero no, eso se ha roto. Así que, por cómo está el clima, yo creo que para cuando te suba ya igual vamos a estar con ola de calor. No tengo ninguna fe en el clima ahora. No, definitivamente, este va a ser el verano más frío que nos va quedando. Uy, qué terrible. Y parece talla, pero es anécdota. Ay, ay, ay. Oye, Drew, cuéntame un poquito la pregunta más importante de este podcast. ¿Qué estás tomando? Hoy día, para combatir el calor, me traje un tecito de jazmín. Oh, qué rico. ¿De negro, blanco, verde? Es negro, con unas notas de jazmín y tiene un poquito de canela. Oh, qué rica mezcla. El jazmín le da como un toque súper, súper delicado. Yo hoy estoy acompañando con un té que se llama té tropical, té verde Ujú. con guayaba, caléndula, piña y creo que eso. Qué rico, súper frutoso. Hoy a mí me gusta el té frutoso. A veces tomo más como ensalada de frutas con té que té. Oye, Drew, cuéntame un poco cómo fue tu primer acercamiento con los juegos de rol. Eh, Mi primer acercamiento a los juegos de rol fue por allá por los noventas. Teníamos un amigo de un amigo que tenía toda esta onda de que los juegos de rol son algo súper under, que no se juega mucho, que no se habla mucho de ellos tampoco, eh, y nos presentó Vampiro la Mascarada. Chuta, súper místico todo. ¿Y jugaron Vampiro la Mascarada como normal o le dieron color así con velas, con todo apagado? No, jugamos normal, Ya. pero la primera vez la jugamos en el patio de la casa, cuando estaba atardeciendo también. Todo, con toda esta onda media mística y el aura y el ambiente que le ponía nuestro narrador, que recordamos con bastante cariño, pero también con un poco de pica, porque era de esos narradores que le gustaba poner en aprieto a sus jugadores. Ah, era de esos que jugaba, que era la party versus el jugador. Un poco, pero siempre fue justo. Muchas veces, si perdimos los personajes fue porque claramente metimos la pata, no porque las cosas hubiesen estado desbalanceadas. Ya, era justo dentro de todo. Sí. Aunque, bueno, con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que también un poco el tema de la justicia era hay que seguirle la corriente. Le gustaba que siguiéramos su historia, si no empezábamos a ir por la vertiente, entonces ahí las cosas se ponían mucho más complicadas para el personaje y era un indicador de, ok, mejor vuelvo a meterte a la trama. Lo estamos haciendo mal. Pero es un estilo de narración que hasta el día de hoy igual hay gente que lo aplica, sí. Sí, claramente. Claramente es una buena estrategia para que tus jugadores sigan la línea de lo que tú estás creando, que no se pongan tan creativos. Ese es el miedo cada vez que uno narra, de que hoy Ujú. miran a romper la historia, ¿qué irán a hacer? Oye, ¿y te Sí. acuerdas que jugaste qué personaje? En ese tiempo partí con un Malkavian. Ah, ya, ya. Oh, ¿y cómo siguió toda esta experiencia? Me corrijo, no. La primera vez que jugué fue con un Tremor. Ya. Y de hecho tuve un combate cuerpo a cuerpo que recuerdo claramente con ese Tremor en donde
Eh, tenía agarrado con la mano a mi oponente y quemaba sus puntos de sangre y mi oponente me agarraba combo en el hocico. Fue bastante gracioso y también me ayudó a aprender que también cuáles eran los límites del personaje dentro de este mundo de vampiro, porque al principio yo pensé que era un poco más imaginativo, muy parecido a las películas, y para poder llegar a esos puntos primero había que atravesar todo un camino de enseñanzas y puntos de experiencia. Claro, el crecimiento del personaje finalmente. Así es. Y dentro de todo creo que el tema del crecimiento del personaje es una de las cosas que más me fascinó dentro del rol. ¿Cuánto duró esta campaña? Bueno, esa campaña en particular duró solo 2 sesiones. Wow. Sí, solo 2 sesiones, Con todo el porque era análisis y para todo. que, Dale, ¿Mm? dale, dale. Porque era para que aprendiéramos las mecánicas principalmente. Ah, pero después seguiste jugando con el mismo narrador. Sí, después seguimos jugando con el mismo narrador, otra campaña, y ahí fue cuando me hice al Malkavian. Ah, por eso todo el análisis del tipo de narración y todo Ujú, tenía algo de coherencia, porque en 2 sesiones, ya, perfecto. Y esa otra, bueno, jugaron este como introductorio y después se hicieron ujú, una campaña ya más larga, digamos. sí, así ¿Cuánto, es. cuánto duró? Esa campaña duró un par de meses, porque no teníamos toda la disponibilidad. A pesar de que estábamos todos en el colegio, igual no teníamos toda la disponibilidad que quisiéramos. Eh, sí que duró un par de meses y también debido a que varios de los personajes fueron muriendo, y como algunos éramos bastante novatos, o se te moría el personaje, como que no tenía muchas ganas de volver a jugar. Entonces ahí hubo un par de problemas entre la comunicación con el narrador y nosotros hacia el narrador también. Claro, ya. Y ahí terminaron como un poco picados porque se les murieron los personajes y se fueron. ¿Y qué pasó después? Hicimos una tercera campaña con el mismo narrador. Pero conversaron las cosas. Sí, conversamos un poco más las cosas Vaya. y vimos algunas otras alternativas. Esa campaña también duró un par de meses nomás, pero creo que de las tres experiencias con ese narrador fue una de las más entretenidas. Y jugaron vampiro también. También Vampiro la Mascarada, en esta tercera oportunidad fui una samita. Una samita. Ya, y Sí, fue más agradable ya. sí, fue más agradable. Lamentablemente mi personaje era mucho más fome que los otros dos anteriores, pero Por eso no se murió. por eso no se murió, de hecho, por eso no se murió. Pero los jugadores hicieron que la campaña fuera muy entretenida. Teníamos un toreador que era muy gracioso. Sí, muchas veces los jugadores te hacen la campaña independiente de la Ujú, historia que exista. correcto. Oye, y ya, ¿seguiste jugando con esta persona, vampiro? ¿En qué momento probaste algo nuevo? La verdad es que no probé mucho nuevo al principio, como me encantó todo este tema del rol. Me puse inmediatamente de cabeza a armar mi propio sistema y juego de rol. Y ahí nació la primera versión de un juego de Pokémon, en, en rol. O sea, desde que empezaste, porque yo he tenido aquí gente que me ha dicho ya, jugué un tiempo y de inmediato me tiré a narrar, cosas así, pero de inmediato te tiraste ya a crear juegos. Así fue. Ya, ¿qué edad tenías? Esto debe haber sido como primero medio. Ya, pero esto fue como, me imagino un juego en donde hay unas reglas que se transmitían de forma oral o empezaste ya a escribir, a bajar algo más. No, me puse inmediatamente a escribir algunas cosas. No era un documento muy amplio, porque la idea era partir verificando qué podíamos hacer, hasta dónde podíamos llevar ciertas cosas. Es tratar de probar y experimentar con las mecánicas. Por supuesto, la primera vez fue un poco parecido a Vampiro, el tema de usar dados de 10, que hubieran puntitos por aquí, puntitos por allá. Pero el foco inmediatamente lo pasé a los Pokémones, no al entrenador, al personaje. Claro, y en ese momento había menos de 500 Pokémon, si no me falla la memoria. Entiendo que Efectivamente, en ese tiempo habían mucho menos. Creo que en ese tiempo íbamos recién en la segunda, en la segunda tirada de Pokémon. ya,
sea, unos 300 y algo. Sí, Una de las cosas que yo me quedé pensando cuando me comentaste que primero hubo un diseño de Pokémon era el tema de cómo poder llevar un stat de tanto Pokémon. ya. Eso lo resolvimos, o sea, sí, lo resolví en la segunda versión del juego. La primera versión no tenía tanto tema de stat, o sea, utilizábamos los datos que nos entregaba en ese tiempo el internet ¿Mm? y creaba como que creé un gráfico que fue básicamente copiar y pegar cierta información, pero en vez de que fuera 186 de base de vida que tuviese el Pokémon, se redondeaba a 4 puntos. Para todos. Claro, entonces era 4 puntos en HP y después tenía 2 puntos en ataque, 3 puntos en ataque especial y así, etcétera, etcétera. O sea, todos los Pokémon tenían como las mismas stats, digamos. Todos los Pokémon tenían unos stands parecidos, variaban, se simplificaba bastante el tema del stat del Pokémon. Oye, y el foco en ese juego, por ahí escuché hace un ratito que dijiste que te centrabas en los Pokémon y no en los entrenadores. ¿A qué te refieres? Ya, en esa versión del juego, lo importante era el Pokémon, cómo el Pokémon interactuaba. Era muy, muy, muy parecido, o trataba de ser muy, muy parecido a lo que era la serie en ese tiempo. Entonces podías hacer que tu Pokémon saltara de una roca a la otra para poder atacar al contrincante y que se ocultase dentro de su caparazón y que dentro de su caparazón lanzara agua en vez de usar la pistola de agua que se conoce comúnmente. O sea, para eso usaban esos stats que tenían los Pokémon para hacer las tiradas de dados y ver si es que la proeza que tú esperabas lograr como entrenador en tu Pokémon se lograse hacer. O sea, era como una pelea un poco más narrativa también. Así es, era mucho de narración. ¿Y la creación del personaje te basabas en los Pokémon o en el entrenador? El entrenador importaba un bledo. Ya. Lo importante era la narración en pelea. Así es, lo importante era la narración de la pelea. ¿Y cómo conectabas, por ejemplo, el tema del juego? No era tan narrativo, digamos, lo que pasa entre gimnasios, sino más bien el gimnasio. Claro, sí. Sí, en ese tiempo, en esta primera versión, el foco principal y único de esta versión del juego era pasar los 8 gimnasios. Claro, y las escenas eran en los gimnasios. Oye, entonces Así es. venías de jugar Vampiro y creaste este juego. ¿Y tu segunda experiencia jugando algo fue con tu propio juego? La segunda experiencia sí, fue con mi propio juego, fue narrando mi propio juego. De hecho, lo jugamos también un par de meses, un poco en paralelo. Y de ahí conocí otros juegos de rol. ¿Cómo fue esa experiencia de narrar por primera vez tu propio juego? La verdad es que estaba bastante entusiasmado, también un poco muy nervioso, un poco muy nervioso. De hecho, todavía sigo teniendo los mismos nervios de ese tiempo en el que lograr que los jugadores enganchen con lo que les estoy ofreciendo. En ese tiempo era solo una mecánica de juego. Pero ahora es ofrecerle una mecánica de juego, una historia, un trasfondo eh, y las sorpresas que normalmente van apareciendo en el camino. Una experiencia. Claro. ¿Cómo salió esa sesión? La verdad es que súper bien, fue muy entretenido, se hicieron cosas muy disparatadas y el grupo apoyó bastante en ese tiempo. Éramos cabros con los que nos juntábamos en el colegio y hacíamos distintas cosas, entre ellas jugar rol de vampiro y fue refrescante porque era mucho más relajado este rol de Pokémon que el rol de vampiro. Sí, no es difícil. Ujú. Me encanta Vampiro, pero sí, no es difícil. Oye, ¿y en qué momento empezaste a probar, además de un juego tuyo, ya para ahondar más en este tema, algún otro sistema, algún otro juego? Después de que no pudimos seguir juntándonos con nuestro narrador, fue como, ok, tengo mi juego, pero no es suficiente, deberíamos probar alguna otra alternativa. Y en eso llegó un compañero de curso con el juego de rol de Hunter x Hunter, una versión fan que salió en algún momento, que también tenía como base la hoja de vampiro. Y nos leímos el manual de arriba para abajo, y la verdad es que no me gustó. No te gustó.
no me gustó, así que como mi amigo era en ese tiempo era más fanático que yo de Hunter x Hunter, modificamos el manual. Imprimimos el manual, lo fuimos rayando, lo fuimos modificando, cambiando algunas cosas, haciendo las mecánicas más agradables y dándole sentido a algunas cosas que claramente el que creó el juego quizás no sabía tanto de Hunter x Hunter tampoco. Ya. Y luego de eso nos lanzamos a jugar ese juego. Y ahí también me tocó narrar. Y ahí también te tocó narrar y modificar. Sí, modificamos y narramos. Ahí jugamos ese juego, alcanzamos a jugar unas 4 sesiones, que fue la prueba del cazador completa. O sea, lo terminaron. O sea, sí, sí podemos decir que jugamos un capítulo. Podríamos haber seguido jugando más durante más tiempo, pero aparecieron otros juegos de rol, aparecieron otras cosas y al final nos quedamos solamente con esas 4 sesiones de Hunter. En paralelo ya estaban jugando otras cositas. Sí, sí, en retrospectiva, para todo el tiempo que le dediqué a modificar el manual, bastante poco jugué. Sí. Te dedicaste más a arreglar el manual que a jugar. Sí, definitivamente. Cosas que pasan. Oye, ¿y cuánto tiempo pasó desde que empezaste a jugar hasta esta etapa que estamos conversando más o menos? Eso de haber sido, la verdad, esto fue muy rápido. El rol captó mi interés muy rápido, así que antes del primer año ya estaba creando la versión de Pokémon, el segundo año ya estaba modificando un manual de otro fanático, Ya. y dentro de ese mismo año ya estaba participando en otras actividades de rol. Ahí conocí también Dungeons and Dragons en ese segundo año. Y lo conocí porque se hizo un evento en un colegio, un instituto que que había allá en Coronel. Le Ya. estaban dando la bienvenida a, no me acuerdo si cuarta o quinta edición de D&D, probablemente cuarta, porque quinta creo es más actual. Sí, quinta es como el 2015. Debe haber sido la no muy bien recordada cuarta edición. 15, 2015, 2015, 2015. Me parece que era quinta en ese caso entonces. Sí. 2015, hoy día estamos a 23. Creo que fue en 2015 de quinta, pero busquemos. Ya, Confirmemos el bueno, dato. confirmemos el dato. El dato. Pero sí, es bastante reciente. Bueno, mientras tanto te comento lo que verificamos si era quinta o no. Apareció este evento en este instituto para darle la bienvenida a esta versión del juego y nos invitaron a varios de los amigos que estábamos relacionados con el rol en Coronel Perdona, 2014, publicación de... 2014. Y cuarta Perfecto. Ah, fue en 2008. ya, tiene que haber sido 2014 seguramente. Ya, Bueno. eh, y nos invitaron a participar como jugadores. ya. Y ahí se amplió un poco mi universo porque llegué al evento y habían varias mesas. Eso significa que había varios narradores. Perdona, ¿varias mesas solo de Dungeons o Solo, era era variante? solo, no, solo D&D, Solo solo de D&D, idea. solo D&D. Y claro, había un montón de mesas solo, y eran todos solo de D&D, entonces era como, wow, cuánta cantidad de narradores y solo enfocados en este juego, entonces deben haber un montón de narradores enfocados en otros juegos más. Claro. Ese primer día, que era solo de D&D, Perdona, ¿primera vez que ujú, jugabas D&D? primera vez que jugaba D&D. Qué interesante que primera vez que ya juego D&D igual haya sido por lo menos ya 2, 3 años después de haber empezado a jugar. Por lo general es frecuente que la gente empiece por D&D. O por Vampiro, también es el otro Ujú. camino. Interesante. ¿Ya? En esta mesa a la que participé, ahí aprendí un nuevo sistema que era solo con un dado de 20, que me pareció un poco extraño, pero también a la vez simpático en cuanto a podemos ampliar más las cosas. O sea, redujimos las tiradas de 6 7 dados de 10 a una tirada de un solo dado de 20. Eso me pareció muy simpático. Afortunadamente para mí, la narradora de la mesa vio que le daba dinamismo a la mesa,
que la hacía muy entretenida y me postuló para ganarme un manual de bestiario. Ya. Y me gané el manual de bestiario. Oh, o sea, los narradores postulaban a una persona por su mesa y fuiste el seleccionado. Sí, así es. Lo tengo ahí guardado, bueno, está guardado en Coronel, no acá donde vivo actualmente, ¿Mm? pero ahí está y le dimos un par de usos porque después de este evento, otro de nuestros amigos se entusiasmó con Dungeons and Dragons y decidió comenzar a narrar. Así que le presté estos materiales que obtuvimos ese día para poder narrar y con él estuvimos jugando varios meses más también. ¿Recuerdas que jugaste? Recuerdo que sí, teníamos una party donde un amigo y yo éramos los dos primos gnomos. Él Es- era un mago gnomo y yo era un druida gnomo. Me suena a cierta historia que están jugando. Sí, y es una rememoranza, de hecho actualmente también estamos jugando Dungeons and Dragons y es un poco una rememoranza, somos una party de puros gnomos, sí. Sí, está narrando Carlos, mi pololo, y siempre que me comentó, oh, son todos gnomos, fue como, oh, ¿qué? Ah, es como una continuación, digamos, una rememorancia. Para mí fue una rememoranza, salió la idea con nuestro compañero de departamento, le había comentado el tema, le gustó la idea de que fuéramos todos gnomos y la fuimos expandiendo a la mesa y finalmente convencimos a todos de que fuéramos O sea, solo gnomos. los dos gnomos primeros están ahora actualmente en la rememoranza de los gnomos. No, 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 Ah, no, no, ya. no, era otro amigo con el que partimos siendo gnomos, pero la idea nació básicamente de esa mesa anterior. Oh, qué entretenido. Ya, volviendo al Ujú. eje. Eh, Dungeons. Sí, con Dungeons, con este narrador, jugamos varias veces distintas mesas bueno, ahí descubrí un poco que nos gusta ser malvados en la partida. No malvados de que nuestros personajes sean malvados, sino que malvados en plan de poner en problemas al narrador. Ah, de esos malvados. Sí, de esos malvados. Y la verdad es que lo disfrutamos mucho. Ah, Y quizás lo disfrutamos demasiado, malos de adentro. porque un día nuestro narrador dijo, ¿sabes qué más? Dejamos la cuestión hasta acá nomás. ¿Pero por qué? Y no fue porque hubiésemos sido realmente crueles con él, sino que porque algunas situaciones se daban para explotar ciertas cosas. Ya. Entonces, nosotros nos decíamos a nosotros mismos que era para poder formar su criterio de narrador. Entonces, Ah, o si sea, él cometía algún error, si algún cometía algún error, nosotros explotábamos ese error, le era sacábamos el planificado. máximo provecho. Un poco. Creo que igual tenía que ver con la complicidad que se generaba en la mesa. Oh, Porque no nos poníamos de acuerdo de una sesión a la otra para, o para aprovecharnos de nuestro narrado, sino que era durante la misma instancia de la mesa en la que descubríamos algún fallo, alguna debilidad, algo que pudiésemos explotar y lo explotábamos. Así. ¿y cuántas sesiones Eh, duró esto? Nos duró varios meses, de hecho creo que estuvimos jugando como 2, 3 años, que no fue la misma campaña, fueron distintas campañas, Ya. pero de todas maneras nos tuvo bastante paciencia este narrador. Ah, ya, o sea, él era una persona de buena fe. Sí, es una de las personas más, más mejores que conozco. Es un ser de luz. Hasta que el ser de luz se hartó y los echó. Sí, sí, lo que pasa es que nos quería presentar a sus villanos finales. Ya. Entonces, como que los hizo descender en el acantilado en el que nos dejaron para presentarse y decirnos un poco sus planes malvados, para que tuviéramos también luces hacia dónde teníamos que dirigir la campaña. Pero resulta que se le ocurrió al narrador que para escapar estos villanos de este acantilado se fuesen con una soga hacia arriba, como si como un animal volador que los tiró una soga y se fueron como si fuera un helicóptero. Ajá, Entonces fue como, ok, le disparamos una flecha a la soga. claro. Ah, bien, pero tienes que sacarme 2 20 seguidos. Salieron los 2 20 seguidos. Pues matemáticamente hay chance. Ajá. Sí, y por lo tanto la cuerda se cortó, los villanos se cayeron en el acantilado, murieron. Murió la campaña del narrador, por lo tanto
no nos narró más. Ahí les dijo, no les voy a narrar más a ustedes, están contra mí casi. No en contra nuestra, pero no en contra suya, pero fue como ya, no, chao, no, se acabó. Y se acabó, realmente se acabó, y se acabó por mucho tiempo. ¿Y, Varios años después se atrevió a narrarnos de nuevo. ¿Y cómo se portaron ustedes? ¿Fueron buenas personas o...? No, seguíamos siendo los mismos. Uh, Pero él ya era un narrador mucho más maduro y no cometía, se hacía mucho más difícil explotar ese tipo de cosas. Oye, y en este tiempo ya con más experiencia, ¿qué pasó con esto de la creación de juegos? Después de ese evento de Dungeons and Dragons, al día siguiente sí eran mesas libres de distintos juegos. Ahí conocí, por ejemplo, Paranoia, conocí Garú, Apocalipsis, conocí Ride, y ahí también conocí y me di cuenta de que White Wolf era una editorial de juegos de rol. Ya, Y al conocer la editorial, entonces pude tener acceso al material de ellos, lo que me permitió leer algunas cosas, cachar un poco más de mecánicas y entonces atreverme y lanzar algo mejor. y al mundo que han creado ellos, yo creo que es como... Sí, yo encuentro bien bacán esa idea que ellos hicieron de tener los juegos todos ambientados en un mundo que está entre él. Ujú, sí, totalmente. ¿Narraste White Wolf? ¿Uno de ellos? Narré Vampiro. Ya, ¿qué edición? No tengo idea. Ya, no importa. Sé que sacaron varias ediciones, pero sencillamente no. Nunca le logré tener tanto cariño a Vampiro, eh, pero de todas maneras bueno, me ayudó a iniciarme en el rol, en eso sí se lo concedo. Pero hay muchas cosas que nunca me gustaron del juego. Ya. Aunque igual es un poco parecido con la Iglesia Católica, en plan, puede ser que te guste las enseñanzas de la Biblia, pero no los fanáticos de la enseñanza de la Biblia. Me Ah, pasaba lo mismo con Vampiro. pasa harto con vampiro. Pero hay de Sí. todo, hay gente repiola que juega mucho vampiro y yo, mira, yo siempre lo he dicho acá en el podcast y me hago cargo. Yo, mucho tiempo yo dije, yo nunca voy a jugar vampiro porque me aterraba el perfil del fanático vampiro promedio que uno estigmatiza al final. Sí, sí, pero lamentablemente me encontré con varios de esos. Entonces, Chuta. sí, lo hizo un poco complicado poder tenerle cariño al juego. De todas maneras, sobrepasé esas cosas, igual narré, igual la pasé bien, igual después me narraron de nuevo Vampiro, otro de nuestros amigos nos narró una campaña muy entretenida, pero también muy intensa, que tenía mucho lore, mucho lore de Vampiro. Y a mí me daba flojera, me daba flojera, me daba flojera saber tanto porque no era un mundo que me interesara mucho. Y a Y, diferencia de Garú me gustaba mucho más. o sea, Hombre Lobo es tu juego favorito de White Wolf. Yo diría que sí. Lamentablemente nunca lo jugué. ¿En serio? En serio. No, nunca encontré un narrador que quisiera o que estuviera entusiasmado con jugar Garú, o no coincidimos con los tiempos, porque sí conocí un narrador, pero lamentablemente no coincidimos con los tiempos. Y tenía un manual tan bonito, que era tapadura, como que tenía las garras. Sí, verde, creo que es. Sí, Oye, sí. pero la vida es joven todavía, aún puedes encontrar en un evento o en algún servidor que abran alguna mesa. Voy a estar ahí atento si veo algo, te lo mando. Sí, supongo que todavía se puede seguir jugando. Es sencillamente un poco a esta altura la flojera de hacer cosas. Bueno, la edad quita Las- energía, pues. Si uno ya no tiene 15 años. Así es. Oye, Bueno, como te decía dale. entonces, después de este evento donde conocí más juegos y pude leer más cosas también, dije vamos a hacer las cosas un poco más en serio y ahí le di más profundidad al juego de Pokémon todavía. ¿Qué Todavía edición estaba ya completo en vamos? ese tiempo. Ahí ya teníamos 4 generaciones de Pokémon. ¿Cómo te adaptaste a eso? Que empezaste con 300 números, que igual es harto, pero ya y de golpe ya vas como cerca de los, no sé, como 800 y algo, calculo. Más o menos. Ya ahí dije, ok, vamos a hacer un par de cosas distintas, no le vamos a dar el foco solamente a los Pokémones, y sobre todo porque al darle ese foco que tenía antes, era muy extenso el tiempo que tomaba una sola batalla.
Claro. Y la idea era jugar varios. Entonces, si varios están jugando, no se puede extender tanto. Así que ahí hice un cambio y le di personalidad también a los personajes. Ahora los personajes tenían como trabajos, que son los Ya, mismos trabajos que se ven en el juego. Tú puedes ya. escoger ser un gamberro, un domador de Pokémon, un pescador, y vas a medida que ibas avanzando en experiencia, podías ir obteniendo distintos trabajos y esos trabajos le daban habilidades pasivas a tu personaje para poder sortear distintas dificultades que encontrabas en el camino, porque ahí entonces entraba el tema de la narración del mundo. Había una nueva región que explorar que se llamaba en ese tiempo la región de Elas, Ya. eh, que tenía muchos tintes griegos. Es canon, Eh, ¿cierto? Perdón la ignorancia. ¿Cómo? ¿Esa región es canon? Perdón la No, ignorancia. no es canon. Ah, No es- ya. Pero agarré el mapa del mundo Pokémon que había en ese tiempo y metí mi región ahí entre medio. Ya. Entonces, sí, utilizábamos el mapa de Pokémon, por lo tanto se podía conectar esta región a las otras regiones y también lo hizo para poder ampliar el mundo en el que estábamos. Y ya con el foco en los entrenadores, donde podíamos hacer distintas cosas, podíamos hacer muchas cosas más, donde darle objetivos a los jugadores. Los jugadores no solamente se trataba de pasar los gimnasios, habían jugadores que querían ser profesor Pokémon, criador Pokémon, el maestro Pokémon, conocido de siempre. Teníamos a uno que era fanático de las vallas, entonces se dedicaba a andar con un carrito con vallas plantadas y teníamos que lograr sortear todos los obstáculos con ese hueón con el carrito, pasar por montañas, por cuevas, por ríos, por riachuelos, por volcanes con su carrito. Carrito no podía perderse. El carrito no podía perderse, era una parte esencial de su persona. Bueno, pero tampoco nos olvidamos de los Pokémon. El tema de las batallas sí lo redujimos a un programa que había en ese tiempo, que no me acuerdo cómo se llama, creo que era Smogon, donde uno colocaba el Pokémon, le colocaba el nivel al Pokémon y te daba las estadísticas del Pokémon. Ya. Entonces, subíamos de nivel al Pokémon dentro del rol y ese nivel lo traducíamos a el Pokémon que estaba en esta aplicación. Y a través de esta aplicación hacíamos los combates Pokémon con entrenadores, con gimnasio, con los villanos del juego, etcétera, Y con etcétera. historia. Ujú. Oye, ¿sabéis Entonces, qué? ujú. Dale. No, no, continúa, por favor. Eh, Justamente cuando me dijiste lo de Pokémon, me quedé pensando que en realidad es sorpresivo que Nintendo, con todo lo que ha sacado de Pokémon y con el éxito que fue esto del Kickstarter de Avatar, no hayan sacado todavía un juego de rol de Pokémon, porque yo creo que vendería caleta de copias. Yo también creo que vendería caleta de copias. Quizás la dificultad tiene que ver principalmente en encontrar el foco al que le vaya a apuntar el juego. Y lo otro, claro, la cantidad de Pokémones que hay y todo lo que se puede hacer, porque claro, podéis enfocarlo en el entrenador, en el Pokémon, y si lo enfoqué en el Pokémon, ¿qué le vaya a dar a los Pokémon? Claro, y tienes Entonces, un montón de movimientos para cada Pokémon. ujú. Y el otro Entonces, foco importante es que quizás el mayor desarrollo de Pokémon va por lo que es digital. claro. Se saca, en cuanto a documentación, se saca una guía de Pokémon al año, así como la guía completa, ahora sí que sí, final, final, deluxe, y eso es todo el material de lectura que hay, Ya, y es anual esa guía. y es anual. Igual es harto una guía anual. Sí, pero a eso se limitan en cuanto a ese tipo de producción. Ya. Y cuéntame, bueno, ¿cómo terminó esa campaña de Pokémon y cómo avanzó ese juego de Pokémon? ¿Hasta qué punto lo lograste llegar? ¿Qué edición? Eh, Ese bueno, fue avanzando al principio de a poquito y después llegamos a una forma, llegué a la forma definitiva que quería, en la que quería dejar el juego. Y afortunadamente tuve una parte que me acompañó hasta el final completo. Jugamos una campaña completísima donde hicimos todos los gimnasios. La región tenía 10 gimnasios, pero con 8 Ya, gimnasios, con 8 medallas podías participar en la liga. ya. Eh, Se jugaron los 10 gimnasios, se jugaron los eventos de cada una de las ciudades donde tuvimos un montón de cosas como lucha libre entre Pokémones. eh, Tuvimos representaciones teatrales de Pokémones donde no puedo olvidar a un Crobat haciendo de Don Quijote. Me encanta.
Tuvimos eventos de academia donde que se ve en un capítulo donde te hacen preguntas y si atraviesas la academia completa, pues quedas clasificado para la liga. Tuvimos un evento de sushi Pokémon donde preparábamos distintos platos con Pokémones del tipo agua, Sushi de donde Magikarp. el sushi, el peor y el más mejor sushi fue el sushi de Wailord, una cosa grasosa, horrible de presentar, pero que el jugador a través de su carisma logró vender tan bien que a pesar de que todos comían prácticamente vomitándose el sushi, igual se llevó la medalla ganadora. Wow. También una vez la party se robó, se metió a un mall a robarse los electrodomésticos Ok, para ya. poder, para poder obtener los Rotom, que son con esas formas de electrodomésticos. Le chorearon las bicicletas a unos cabros chicos también. Chuta, son medio Eh, Murder Hobos de momento es los ganadores de, Pokémon. de repente sí, porque al principio no tenían ninguna luca. ¿A qué? Como que ninguna guía a dónde avanzar, digamos. No tenían plata. Al principio no tenían Ah, plata, tenían que sortear todo sin plata, tenían muy poco dinero porque eh, cuando se generaba el personaje también se generaba como la familia del personaje, que eso salía por dados, no lo escogía el mismo jugador, y esa familia te hacía de sponsor, te ayudaba en tu viaje. Bueno, creo que solamente un jugador tuvo una familia como acomodada y lo ayudó en el viaje, a otros los mandaron con lo que tenían puesto, la gran mayoría. la gran mayoría sacó el Eh, dado de indigencia, más o menos. Sí, más o menos. Entonces, No, era una parte de vagabundos prácticamente. Así que tuvieron que sortear muchas dificultades de ese tipo al principio, donde no les quedó otra que chorearse cosas, enfrentarse a la justicia, ser perseguidos por los Growlithe de el las oficial hoteles, Jenny. de las oficiales Genesis. Oh, qué chistoso. Oye, ¿cómo surge, bueno, este otro proyecto de juegos que tiene? ¿Verdad? Bueno, al terminar esta campaña fue como, ok, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y lo primero fue sacar otro juego de Pokémon, que hicimos un one shot donde ahora sí, tú eres un Pokémon. Ah, ya, ya, cuenta. Profundiza, por favor. Y tú escogías a tu personaje, era un Pokémon que podías escoger entre todos los Pokémon básicos de ese tiempo, que ya ahí ya llevábamos como 5 generaciones. Eh, te insertábamos dentro de un hábitat y sucedía algo que obligaba a todos estos jugadores a sobrevivir. Y para ello las estadísticas también eran bastante simplificadas, en plan se tomaba las estadísticas real del Pokémon que nos entregan las guías de internet, se le dividía por 20, se le hacía un menjunje y todo eso se convertía en dados, y eso eran los dados que utilizaba Cuan- tu personaje de base. Cuando Después dices que, podías, dale, no, cuando dices que continúa. cuando dices que sucedía algo que los obligaba a sobrevivir, ¿hablas como que algo se los llevaba en un zoológico o había como un efecto, un evento así cataclísmico en el mundo? Un evento cataclísmico. O sea, En como este mundo de Pokémon Pokémon no post-apocalíptico. existían los humanos. Ya, pero Entonces tenían que dejaron de sobrevivir. existir los humanos, digamos. Eso es un poco un spoiler de la historia, pero los humanos dejaron de existir. Sí. Wow, ya. Entonces nuestros Pokémon no tienen conocimiento de un mundo con humanos. Tienen que sobrevivir entre ellos, cooperando entre ellos, ayudándose entre ellos y con sus propias limitaciones, porque teníamos por ejemplo, un Clefairy, Ya, afortunadamente Clefairy tiene 2 bracitos, 2 piernas, son cortitas, pero de todas maneras puede hacer cosas. funcionan. Pero también teníamos un Doduo, que son 2 cabezas, ¿Eh? sin brazos, pero 2 piernas, entonces también ahí había limitaciones en lo que hacer. Y además de eso había un Lilip, que es la preevolución de Cradily, un Pokémon prehistórico que es solamente una planta que está pegada a una roca. Ya. Entonces el resto de la party se procuraba llevar consigo a este Lilip para todas partes. Y el Lilip, cuando estaba situado en algún lugar, podía hacer cosas, porque podía extenderse, tenía apéndices o tentáculos con los cuales podía hacer cosas, pero moverse, nada, cero, Había ni que un movimiento. trasladarlo. Había que trasladarlo. Entonces, dentro de esas limitancias que tenía cada uno de los Pokémon al principio,
se unían, servían para que cooperaran, para que se ayudaran mutuamente. Y la verdad es que fue un one shot bastante entretenido. Lamentablemente solamente jugué un one shot de ese juego. Así que estoy, como volvió el tema de Pokémon, estoy muy entusiasmado en hacer otro one shot. Ya. De Pokémon post-apocalipsis. Ya. Sí, Es original la idea, hay que reconocer que es muy original. No sé si es la línea editorial que utiliza Pokémon, pero es una muy buena idea. sí, en su tiempo me pareció una buena idea, que le dio un dinamismo muy grande. De todas maneras lamento no haber hecho más one shot, pero eso fue debido a que encontré otro interés. ¿Cuál fue ese otro interés? Ese otro interés fue Humankind, el juego de cartas. Juego de cartas, si no me equivoco, chileno, ¿cierto? Así es. Es un ¿Cómo juego de fue eso? cartas chileno que tiene un lore muy entretenido, que es lo que más me ha atrapado de ese juego de cartas. Tuve la suerte hasta ahora de conocer a José Luis Flores, el escritor y co-creador del mundo de Humankind, y también a más gente relacionada con Humankind, así que estoy todas las semanas absorbiendo cosas del lore de ¿Mm? Humankind porque nos hemos metido en una especie de campaña por recuperar toda esa información que estaba perdida. ¿A qué te refieres con recuperar información perdida? Resulta que Humankind nace como el 2000 algo, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, como un juego de cartas. Y básicamente al principio es solo eso, es un juego de cartas que te entrega un poco de historia. Esta historia estaba capturada en los manuales del juego de cartas. Y eso era todo. Entonces como juego de cartas y yo como cabro chico o joven me encantaban, jugué mucho el juego de cartas, pero no salí mucho de Concepción en ese tiempo, ¿Ya? dentro del tema del juego. Sabía que en Santiago se jugaba mucho, y nos llegaban de repente cosas de Santiago. Una vez llegaron unos invitados de Santiago a Concepción, a Talcahuano en realidad, al Mall del Trébol, que en ese tiempo tenía una tienda de Salo. ¿Ya? Y con ellos jugábamos y bla, 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 y pum, y de repente el juego murió. Wow. El juego de cartas murió, ya no se continuaron sacando juegos de cartas, pero quedó algo de lore. Y con ese lore que quedó, y con esas historias y con esos personajes, me dije, voy a hacer un juego de rol. Y comencé a armar este juego de rol, con estos mismos amigos con los que había estado jugando Pokémon, que me habían narrado D&D. eh, Nos pusimos a probar este juego y lo fuimos armando con una mecánica completamente distinta. No es una mecánica, no es la mecánica que se ve clásica en D&D ni en Vampiro, tampoco es la del llamado de Tulu, que por cierto también jugué una vez, y otras mecánicas. Creamos algo distinto, un poco distinto, que también es con dados. No fui tan lejos como un juego de rol de Webster, que no recuerdo cómo se llama ahora, que se juega con naipes, con una baraja inglesa. Eh, creo que es. Ay. Ya, pero sí, sí, sé que estás hablando. Sí. Entonces no fui tan lejos en cuanto a las mecánicas distintas como ese juego, pero sí a cambiar un poco el tema de cómo lanzar los dados. Eh, y con esta nueva mecánica, dije, ok, voy a agarrar esta nueva mecánica, vamos a meterla dentro del mundo de Humankind y vamos a hacer algunas cosas entretenidas al respecto. Y actualmente voy en la versión 10 Versión del 10. juego. Ha pasado por muchos cambios, por muchas hojas distintas, manteniendo siempre su esencia, y refinando la mecánica del juego. He sido bendecido con un montón de jugadores distintos, que les ha gustado el juego. Y gracias a eso también he mantenido el entusiasmo para poder seguir mejorándolo hasta ahora. Oye, y dado que, bueno, mencionaste que tenías contacto con la persona que inventó un poco la historia de Humankind, ¿has tenido Ujú. algún tipo de retroalimentación desde los creadores de Juego de Cartas? Eh, sí, un poco sí. Con José Luis hemos tenido la oportunidad de conversar en varias oportunidades. Nos ha transmitido también que está contento de que estemos preservando, el lore del juego, y que estemos haciendo algo con el lore del juego. Oye, y Porque, ujú. dale, dale, dale. Porque es lo que más le entusiasmaba finalmente a José Luis, más que solo el juego de cartas, sino que poder preservar la historia.
estaba detrás de ese juego de cartas, porque había algo de lo que no muchos se dieron cuenta o lograron sacarle el máximo provecho, y es que cada carta tenía un pequeño epígrafe, contaba una historia muy chiquitita, era un fragmento muy chiquitito, pero resulta que si juntabas varios de estos fragmentos, contaba una historia. Las ilustraciones del juego también contaban una historia. Pero todo eso estaba detrás del juego de cartas, ¿no? En ninguna parte te lo decían. Tenías que descubrirlo tú mismo. Y resulta que hasta el día de hoy, el juego tiene más de 15 años, todavía Ujú. seguimos descubriendo cosas dentro de la narrativa que estaba en esas ilustraciones y en esos pequeños fragmentos de historia. Y nos agarramos la cabeza y es como, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Esto estaba aquí mismo. Y de repente cuando podemos ponernos en contacto con José Luis, él nos va comentando, efectivamente, sí, así es, está en lo correcto. La historia era así como ahora la pueden ver, o les falta encontrar esto para poder conectarla con lo que tienen. Está todo un estudioso de Humankind. Sí, somos un pequeño grupo que somos unos estudiosos de Humankind. Oye, ¿ya has pensado, bueno, el tema de las licencias, obviamente Nintendo sería hermoso que haga lo de Pokémon Apocalipsis, pero un poquito lejano. Pero esto es algo un poco más aterrizado. ¿Han conversado el tema de la licencia, de la publicación eventual en algún momento? Sí, en este momento el dueño de la licencia es Casa Clue, que es parte de Phoenix Entertainment. Y la verdad es que es como un cuento como un rumor, una historia, una leyenda, de que vamos a comprar los derechos. Y la verdad es que sí queremos comprar los derechos y estamos esperando para comprar esos derechos. Y una vez que compren esos derechos, ¿cuál sería el objetivo, digamos, a corto, mediano y largo plazo? El objetivo principal es poder eh, recuperar más y sacarle más provecho a lo que es el lore del juego. Eh, Queremos más lore. Queremos más Ahí, historia. queremos más historia. Hay mucho que todavía no se ha escrito, porque bueno, José Luis tiene un contrato que lo limita a escribir al respecto. Entonces queremos que escriba más. Y él estaría dispuesto a participar de este proyecto. Nos ha dicho que sí, o la impresión que nos ha dado es que sí. Por lo tanto, queremos más historias a través de eso. Eso es lo principal. Y lo segundo es poder lanzar este juego de rol sin ningún temor a represalias. Claro, porque tendría la licencia. Así es. ¿Y esto lo ves posible a mediano plazo, quizás? Lo veo posible a mediano plazo. Oh, o sea, podríamos tener un juego de rol publicado en físico de Humankind, eventualmente. Podríamos tenerlo eventualmente. O por último, una vez que ya con la licencia ya se puede hacer un Kickstarter, si hay gente que esté interesada, podríamos lanzarlo y que salga en físico. O por último, si no sale en físico, poder lanzarlo de todas maneras en digital completamente gratis. Y tampoco pretendo, eh, tampoco pretendo sacarle lucas a esto. La idea es que el juego se conozca, que lo puedan jugar, que aquellos que me dieron su apoyo y su retroalimentación en su tiempo también puedan verlo, que también vean su nombre al final en la última página, en los agradecimientos, eh, y poder hacerlo realidad. Yo creo No que, solamente algo de un pequeño nicho con los que he compartido el juego. y yo creo que me quedé un poco pensando en eso que dijiste, como que no es la idea sacarle lucas. Que igual es más allá de eso, pues llegar a tener en físico un proyecto que, si bien hoy es Humankind, pero comentaste hace un rato que desde los 15 años estás diseñando juegos. Sí, es mucho Mm. más que las lucas tener en físico eso, pues es todo un trabajo aprox por las pocas veces que te he visto. Yo creo que debe ser más o menos la mitad de tu vida, más o menos. Ojo. Más o menos. Entonces, sí, pues no es menor, es mucho más que las lucas, es mucho más. Es un proyecto de vida casi. Sí, sí, ¿no? Y la verdad es que durante mucho tiempo me costó continuarlo. Siempre
Siempre he tenido el manual en proceso, siempre en proceso, siempre en proceso. A pesar de que lo hemos jugado un montón de veces, pero el manual siempre está en proceso, en proceso. Pero está Y bien. desde el año pasado me tiré de cabeza y dije, ok, lo voy a terminar. ¿Y lo terminaste? Todavía no, pero estamos terminándolo. La verdad es que nunca había avanzado tanto en terminar el manual como estos últimos 2 años. Pero muchos juegos que se han publicado en físico siguen sacando versiones, entonces está bien ir revisando, ir mejorando, ir Ujú, profundizando, está perfecto, de hecho. sí. Bueno, ojalá tengamos pronto otro juego de rol publicado Made in Chile. No hay tantos, de hecho, no, hay uno hasta el momento. Queremos poder tener ahí el segundo, Humankind, que no, Ahí me pillas desprevenido. ¿Cuál es el primero? Pantera, publicó el año pasado. Voy a tener que conseguirlo. Aurea Ediciones. De hecho, en el podcast tenemos también capítulos en donde entrevistamos a Zachary. Oh, fantástico. Ahí estoy Sí, atrasado con los capítulos. Pongterra, primer juego de rol publicado en físico en Chile. Se han publicado varios en PDF. Bueno. Primigenia Austral, por ejemplo, es una editorial que trabaja tanto Argentina como Chile y tienen muchos juegos publicados y son muy buenos juegos. Ya. Pero claro, obviamente es la media pega publicar un juego aunque sea en digital. Pero es lo Ujú, que te decía hace un rato, tenerlo en físico, palpable en las manos, yo siento que debe ser como lograr un hito en este tipo de proyectos. Pues. Mercado que finalmente sí somos un nicho todavía. Ha crecido, sí, ha crecido, pero somos un nicho. ujú, Así correcto. que tú dale nomás, hay que seguir. No, qué bueno que está en Aure Ediciones. Acá en la casa tenemos un pequeño cariño especial por Aure Ediciones, así que más entusiasmado ahora de conseguirlo. Sí. Bueno, terminamos conversando un poco de Ponterra. No lo he jugado, tengo ganas. Pero sí hay que apoyar el movimiento chileno. Sí. Oye, si acá hay talento y hay ganas. Al cual. Sí, hay que darle. Drew, para ir Ujú. terminando, ¿algún juego de rol que nos puedas recomendar? Uy, mm, quizás un poco por, por lo que puede hacer el narrador y por lo que se pueden desarrollar las historias y porque no es un, un conjunto de reglas súper rígido, recomiendo Paranoia. Ya. Creo que se pueden hacer cosas muy entretenidas sin tener que hacerle el amén al manual. Es cosa de ponerse de acuerdo con el narrador o tener un narrador que sea muy creativo. Oye, por lo Ahí que te vi narrar, te imagino un muy buen narrador de paranoia. no lo sé. La verdad es que nunca me he atrevido a narrar Paranoia, ¿Por pero qué? ese sería un buen desafío. Gracias de todas maneras por el comentario. No, dale con fe, sí, dale con fe nomás. Así que eso. Tú agradecerte el tiempo por estar aquí conversando conmigo y con la audiencia. Así que esperamos tener pronto un nuevo capítulo ya conversando de la publicación en físico de Humankind. Po. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Po? El cielo es el límite aquí. Tal cual. Así que eso, Drew, volver a agradecerte, volver a agradecerles a todos por estar escuchándonos. Tengan buena semana. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Muy buena semana para todos.